¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Uribe y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Envinados. Y como ya se dieron cuenta en el título del programa, hoy tenemos un invitadazo. Él es Charlie Artuarola. Arturaola. Arturaola, Artur, Arturaola, Arturaola. Arturaola. Sí, sí, sí. Es un sommelier reconocido internacionalmente por su pasión y conocimiento sobre el vino y el terroir donde se produce. Nacido en Uruguay, ha viajado por todo el mundo degustando y aprendiendo sobre los diferentes países productores, sus uvas y técnicas de vinificación. Ha trabajado en prestigiosos restaurantes, hoteles y cruceros. Además de su trabajo en el servicio del vino, Arturaola también es un reconocido crítico y juez de vinos en competencias internacionales. Charlie ha sido invitado a participar en producciones cinematográficas y programas de televisión, compartiendo sus conocimientos y experiencia con una audiencia global. Dichas producciones han sido reconocidas por la crítica especializada y premiadas en varios festivales. A lo largo de su carrera, Arturaola ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su contribución al mundo del vino. Su trayectoria en el mundo del vino lo han convertido en una autoridad en su campo y su pasión por compartir y comunicar su amor por el vino lo ha hecho un mentor y modelo a seguir para muchos en la industria, incluyéndome a mí. Mi querido Gracias, Charlie, Ricardo. qué gusto verte, qué gusto poder platicar contigo. Sé que ahora andas por allá en Normandía y muy cerquita de París, en una nueva etapa en tu vida. Cuéntame, ¿cómo estás? Gracias, Ricardo, por esa introducción muy redondita, muy bonita. Sí, tienes mucha razón, este hombre que se dedica al vino ahora. En Italia me dicen el wine actor, ¿no? El actor del vino. Así Pero es. sí, vivo en Normandía, es un cambio bastante drástico, 360, desde la Florida, desde el Caribe, desde el trópico, diríamos así, a este lugar tan hermoso que es la campaña normanda. Pero tengo un pie en la Florida siempre y tengo un pie aquí en Francia porque en los últimos 4 o 5 años, puedo decir, casi todo el negocio de Qatar y, como bien decías, los festivales de cine, algunos, los festivales de food and wine y también ahora lo que me está sucediendo mucho, como bien decías en la introducción, ir a Qatar a las diferentes competencias, ¿no?, que existen. Gracias a que domino idiomas, entonces puedes estar en Portugal, como puedes estar en Galicia, como puedes estar en el sur de Francia, bueno, y como te decía, al comenzar preparándome ya para irme a Croacia esta próxima semana, donde tenemos un gran concurso con casi 8.000 ejemplares, casi 300 catadores de todas partes del mundo. Somos 50 países, ¿no? Ajá. Pero bueno, como bien dijiste, sommelier, sí, hombre de vinos, también fui bartender, fui maître d'hotel, fui ayudante de camarero, fui camarero, hice todo lo que debía hacer adentro de un buen restaurante, aprender cada escalón, puedo decir, ¿no? Sí, esa es la Eh, forma de llegar hasta donde estás, mi querido Charlie. Oye, fíjate que leyendo algo de información sobre ti, me encontré una anécdota y quiero que tú me la confirmes. Dice por ahí que tú te enamoraste del vino desde que en un momento en tu niñez, jugando, de alguna forma llegaste a esconderte a una barrica, algún tonel, a un barril, a a un un barril. tonel. Cuéntame A eso. un tonel. A un tonel, sí, sí, casualmente fue el tema de la película El Camino del Vino. Me acuerdo, los muchachos de los carreras de Argentina querían que la película se llamara La nariz del barril, o el chico del barril, o el Ok. niño del barril. Algo así querían hacer, porque no podían creer que un muchacho de 7 años, después de un partido de fútbol, mi primo, me acuerdo, gran portero él, mi primo Cacho Henry, me dice, si hay líos en este partido, tú corre hasta en aquella época se decía, no se le llamaba bodega, pero si no, se le decía como una especie de galpón del vino, ¿no? Algo así, como un Sí. lugar donde se hacía vino, pero no era una bodega, ¿no?
o lo de Raffo, se decía, porque era una familia que se llama Raffo, italiana, que tenía un establecimiento donde se hacía vino. Entonces, bueno, hubo un lío bastante grande porque era un partido de fútbol de esos de barrio, ¿no? De un barrio contra otro. Y me dice, si llega a haber problemas, tú sale corriendo y salta y métete en lo de Rafo, en la bodega, y no salgas hasta que yo te pase a buscar. Bueno, yo con el susto que tenía, muchacho joven, escapado de mi madre un fin de semana, me acuerdo que yo no le había dicho mucho a mi madre dónde yo iba a parar con mi primo, porque yo quería aprender a ser arquero de fútbol. A mí me encanta el fútbol Ok, y bueno, a lo hecho estudié para ser locutor de radio en Uruguay y bueno, y me fui a Europa después, ¿no? Vine a España. Pero me acuerdo como si fuera hoy de que yo no paré hasta ver este tonel, que había una escalerita, y por ahí me subo a la escalera. Podemos decir, era un tono, un tonel, diríamos así, cortado por la mitad. Pero claro, yo pequeñito salto hacia el otro lado pensando que era mi salvación, ¿no? ok. Pero claro, después, ¿cómo salgo yo? Es decir, me meto, pero no sabía cómo salir y por ahí a la media hora, 40 minutos, me gritaba mi primo dónde estaba y yo le decía, acá dentro del barril. Y claro, la nariz contra el barril se te impregna, ¿no? De ese olor a fermentación, de ese olor a vino viejo, ¿no? Como siempre digo, el otro día alguien me dijo, tomando un vino muy antiguo acá, que el otro día me dice, eso huele a suela vieja de zapato mojado todavía. Y digo, wow, ese es el olor, ese es el olor. Y yo creo que eso fue para mí lo que me catapultó, pero después hubieron otras no aventuras, pero sino pasajes de mi vida que mi padre me enseñaba a trasegar vino de damajuana, de la damajuana de 10 litros a las botellas de 1 litro, de las damajuanas de 5 litros a las botellas. Y eso lo hacía porque trabajaba en un club de una comunidad donde se jugaba la petanca, donde se jugaba la bocha y había mucha inmigración. Bueno, como todos los países de Latinoamérica, ¿no? Hay gente de todas partes. Y lo que a mí me encantaba los domingos por la mañana era ponerme la dama Juana en la pierna, poner el embudo y llenar las botellas, porque todo el mundo se llevaba una botella de vino, ¿no? Casi todos los miembros del club, habrían, no sé, 40, 50 personas, y mi padre lo hacía porque él era dirigente, era de la comisión directriz de este club comunal, ¿no? Y Ok. entonces me quedaba de vez en cuando el vino hasta en el zapato o en el vino, en la misma ropa. Entonces, el olor a vino será desde los 4 o 5 años, digo yo. Y bueno, y después nací abajo de una parra, como decía mi padre, tantos años, me dice, bueno, después de todo fui yo el que te enseñé el vino. Yo creo que aquellos mortales, ¿no? Aquellos que somos del vino, tenemos esa selección. El vino, no sé, te abre muchas puertas, ¿no? El otro día, no sé quién me decía, ah, sí, pero tú, aparte de sommelier, eres catador, eres juez. Bueno, dentro de lo que es la sommeliería hay tantas venas, ¿no? Para recorrer. Y yo creo que después de cierta edad que uno tiene tanto catado y tanto escuchado y tanto aprendido, yo soy del sommelier, Ricardo, que en vez de estudiar, yo me tomaba un avión y me iba a la región. Ok. Y eso es lo que a mí, por ejemplo, muchas veces discutí, me acuerdo por allá por los años 90, viviendo mis primeros años en Miami, cuando un amigo que hoy es muy respetado por ser un master sommelier, me decía, pero el libro dice esto. Y yo le decía, Larry, el libro dice eso, pero ese libro es del año 77. Imagínate si seré veterano yo en esto, tengo 61, y yo decía, pero Larry, del año 77 mucho ha pasado abajo de ese puente. Claro. Y digo, pero yo voy ahí, ¿no? Yo voy a la Borgoña y veo cada una de las ciudades, yo voy por ejemplo, aquí muy cerca, que ahora por suerte puedo decir, estoy a 3 horas
de champaña, ¿no? Ujú. El otro día me pusieron una carta de vinos con, yo creo que tenía 40 ciudades de Champaña, entre Pernod, entre Rennes, ¿no? Entre ahí, y yo decía, menos mal que uno conoce la geografía, pero esto hay que hacer un jeroglífico, hay que hacer un estudio digital, ¿no? Geográficamente hablando, de dónde viene cada vino, de dónde sale cada uva. Pero por suerte, Ricardo, es decir, yo lo que trato de hacer para poder, y bien dijiste, sí, no sé, habré forjado, habré formado 700, 800 sommeliers o estudiantes de vino desde que fui también profesor de la Universidad de Lynn University en Boca Ratón, porque ahí viví mucho tiempo y trabajé en el hotel de Boca Ratón como director de compras. Tuve la suerte de forjar tanta gente que, si bien quería estudiar el vino o saber de vino, yo lo condensaba de una forma más fácil para poder digerirlo, porque como sabes muy bien, hay tantos técnicos allá afuera, tantos, como decía un gran amigo mío de California, Eruditos. sí, eruditos que te empiezan a hablar del pH y te empiezan a hablar del azúcar y te empiezan a hablar de cómo va la fermentación y la maceración y esto y lo otro. Entonces la gente se queda mirando Y y el resulta que, rendimiento y ay, sí, y entonces resulta cuando te das vuelta está todo el mundo durmiendo y roncando. Entonces yo siempre digo, tuve un profesor una vez inglés, por ahí anda él todavía, ya debe tener sus 80 años, que era un fenómeno hablando de Cabernet Sauvignon y te podía hablar 2 horas, pero la mitad de la clase se dormía. Ajá, Entonces yo le decía, no puedes echarle un poquito más de pimienta a la clase, un poquito más de sal. Y claro. entonces hacemos un cóctel, hacemos algo, pero no nos des de tomar la copa de Cabernet en los últimos 10 minutos, porque 50 minutos la gente se duerme. Y me dice, ¿cómo tú sabes? Digo, tú tienes que leer la audiencia, ¿no? Y esa es otra cosa que yo aprendí, gracias a Dios, tal vez hace 25 años atrás, a poder disertar. Y disertar el vino, como sabes, no es fácil porque puedes tener tu paladar. Yo tengo la suerte de venir hace 3 semanas, 4, de dar una disertación de vino en italiano en Roma, donde habían 100 personas que esperaban que Charlie hablara de la parte técnica del vino. Yo, si a mí me lo preguntan, tengo la respuesta pronta, pero yo a mí me gusta hablar de la denominación de origen, a mí me gusta hablar de la historia del lugar, me gusta hablar de la historia de la familia, a mí me gusta hablar de cómo llegó esa uva y por qué esa uva se planta, como el otro día explicaba a alguien que le digo, sabes que Gamay nunca fue una uva, el Gamay nunca fue, la uva del Beaujolais nunca fue bienvenida a la Borgoña por una cuestión del duque de Borgoña, porque decía que era una uva bastarda. Y entonces el Pinot Noir debería ser, porque era una uva fina, ¿no? Debería ser la uva que representara la Borgoña. Y así todo, como sabemos muy bien, cada denominación de origen, cada apelación, ¿no? De origen controlé, ahora se llama AOP, ¿no? Apelación de origen protegida, apelación de origen protegida. Tenemos una historia, tenemos una vena, y esa vena histórica yo creo que cualquier disertador del vino la debe siempre tener presente. Sí, los 12 pasos que uno hace haciendo el vino, desde la fermentación, desde la colección de la uva, desde los viñedos, de qué geología tenemos, qué topografía tenemos, qué clima tenemos y qué vientos tenemos en el lugar, deberíamos saberlo, Ujú. pero como va la vida, Ricardo, yo creo que si somos tan exactos, se nos van los pocos, como decía un amigo, se nos van los pocos piojos que quieren tomar vino hoy, porque Claro, claro. cada día nos ponemos con más libros y con más galones y resulta que después la gente quiere tomar ginebra o quiere tomar vodka o Mejor quiere una tomar cerveza, claro, cerveza y es más fácil. Y es claro. más fácil. Si yo tuviera 20 años haría lo mismo, ojo, cuidado. Sí, sí, sí. Oye, eso me lleva a otra pregunta. Tú has trabajado en muchos lugares y alrededor del mundo. ¿Cómo,
¿cómo describirías las diferencias culturales en la forma en la que se consume y se aprecia el vino en todos estos diferentes sitios donde has estado? Bueno, es una pregunta muy linda, compleja, que puede tener 3 días de respuesta, pero yo creo que en Europa el vino, por ejemplo, me pasa aquí, ¿no? Yo desde que llegué traje mi bodeguita desde Estados Unidos, traje 1.100 botellas, llegué a tener hasta 4.000 botellas, tengo la suerte de coleccionar vino por 32 años en los Estados Unidos. Y entonces digo, cada vez que hablo de una uva, acá no le interesa a nadie nada, a mí dame un vino tinto. Me hace acordar a mi padre, ¿no? De que esa gente, ¿no? De otra época que te decía, a mí dame vino, vino, V-I-N-O, con letras mayúsculas, y no me expliques la uva, no me expliques nada, yo quiero tomar vino y si es buen vino, mejor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en Europa, si vamos a hablar con el portugués o el español, son muy técnicos, ¿no? Quieren hablar exacto cuándo se levantó la uva, cuándo se hizo la maceración, cuándo le pusimos la segunda fermentación y cuándo fue la época que lógicamente se llevó de la barrica al tanque de acero inoxidable, luego se trajo a la barrica. Entonces, yo digo, a veces nos perdemos ahí en esa vorágine de palabras que tiene. Y cuando llegamos a Francia, los franceses son más directos. Y bueno, y el otro día hubo una linda acotación de alguien comparando Italia con Francia. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú le dices a un tipo que aquí se toma champaña de la época de Napoleón Bonaparte, aquí la iglesia fue la que cortó o la que dividió, ¿no? Los monasterios, y ahí los viñedos quedaron en la Borgoña o en Champaña, todo eso. Estamos hablando de 400, 500, 600 y tal vez 800 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí donde lo que más tiene fuerza es la historia. Y en Francia se mira todo eso, la familia que tiene el territorio, la generación, y yo creo que ahí es donde a mí me gusta más interiorizarme. Los italianos son iguales, los ¿Ok? italianos son iguales, pero una vez tú cruzas el charco y te vas a Estados Unidos, Canadá, México, hace poco no, estuve en Punta Mita, me acuerdo, hace como 5 o 6 años atrás, y vino alguien del distrito de Capital. Yo sé que ahora no se dice más distrito, no sé cómo se dice ahora, no sé, Es me Ciudad equivoco. de México. Ciudad de México, y me dice, pero tú tienes una onda muy, muy, muy rara, muy europea de explicar el vino. No es europea, yo hago la mezcla de los dos lugares para que me entendáis o para que me entiendan, porque yo sí puedo ser técnico porque yo he estado cerca del vino desde chico. Mi padre hacía vino, mi abuelo hacía vino de Dama Juana, ¿no? Que es casi lo mismo. Entonces, hacíamos vino para la familia, que era intomable, pero era vino, ¿no? Claro. Se tomaba con Coca-Cola, el famoso calimocho, ¿no? Se Ujú. tomaba con Seven Up o se tomaba con naranja Fanta, pero ese era el vino que tomaban los jovencitos, como yo, que tenía 8 o 9 años, hasta que yo veía a mi abuelo con 11 12 años, yo quería tomar vino como mi abuelo, tinto puro. Claro. Claro. Entonces, yo digo, en Estados Unidos, tal vez nos vamos al extremo de que mi Cabernet es mejor que mi vecino, que el otro tiene 99 puntos, el otro tiene 96, el otro tiene 91. Entonces, yo me quedo mirando, digo, pero hay regiones increíbles. En México, casualmente ayer escribí una nota sobre este concurso mundial y me acuerdo que una de las cosas que a mí me pasó hace cuestión de 2 años fue de tomar vinos de Baja California y de Ensenada y digo, esto para mí eran vinos argentinos o eran vinos chilenos, pero era la nueva onda que está saliendo desde México y digo, wow, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo explicas tú un vino mexicano al mundo entero, en italiano, en francés, en inglés, lógicamente, o en portugués? En español parece fácil y será fácil porque realmente somos todos hispanoparlantes y nos podemos conectar mejor. Pero
lo que yo veo que a veces nos hemos sofisticado tanto que perdemos el hilo de qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos comunicar, qué es lo que queremos promocionar del vino. Yo creo que un poquito de todo, es como hacer una receta, ¿no? Cuando te pones a hacer una salsa de tomate, tiene que tener un poquito de cebollita cortadita, un poquito de tomate, un poquito de pimienta. Yo le pongo pimiento de Espelет porque me gusta lo vasco, porque me gusta el picante, pero a mí lo que me lleva la atención, y mira esto es lo que te voy a decir, porque eso lo decía yo con 24 años, cuando tuve la suerte de tener mi primer trabajo en vinos en un crucero desde Nueva York a Madeira, la isla de Madeira. Yo lo que quería hacer era, está bien, quería ser el hombre que sirviera el vino, pero en Estados Unidos aprendí que no solo sirves el vino, que lo tienes que comprar y lo tienes que administrar. Claro, ¿eh? claro. Pero en Europa, alguien, otra persona que está por arriba de tu hombro, que es el director de alimentos y bebidas, es el que compra. Y tú te encargas ¿cómo se llama? Del inventario, tú te encargas de vender, tú te encargas de mover los vinos. Entonces tú no tienes un decir de lo que te gusta vender. Pero bueno, tu trabajo es como sommelier, ¿no? Sos un POS, como decimos en inglés, es un point of sales, tú eres una persona de venta. Y el sommelier es una persona de venta que tiene que tener información guardada, pero como dije yo siempre, eh, como dije yo siempre, ¿estás ahí? Sí, Como dije yo siempre, Ricardo, una de las cosas más importantes de lo que me pasaba como hombre de vinos, a mí me gustaba más bien ser el chinito de la bodega, ¿no? Del cellier, ujú, de la cava. Porque yo, la única forma de aprender era saber mi inventario de A a la Z. Saber, si te cuento que el Camino del Vino se hizo porque uno de los muchachos que escribió la historia me decía, ¿cómo puede ser que un hombre hispano, latino como tú, conociera tanto el vino italiano? Y claro, no sabían que este individuo, yo, venía de recorrer Europa por 5 años, venía de claro. recorrer Italia, y yo le decía, Ramiro, Ramiro Navarro hoy es un gran productor de cine y de televisión en Mendoza, que era camarero en un hotel donde yo trabajaba y me decía, ¿cómo puede ser de las 20.000 botellas que tú tienes en el inventario, en la cava, que te faltan dos? Y yo le digo, bueno, anoche se vendió algo. Mira a que voy. La gente que entiende esto lo tiene que saber que está en un negocio de restaurante o en un negocio que vende vino. Le digo, las dos botellas que me faltan allá arriba en la esquina, porque veo que faltan dos, le conozco la cabecita y Ajá, conozco la etiqueta, que son sí, dos de Barolo o dos de Brunello, o digo, o está la botella vacía en una esquina o está la tira, ¿no? de papel donde se vendió anoche. Y me miraba y dice, tú eres un hombre muy listo. Digo, no, yo manejo un inventario. claro. Yo manejaba un inventario de 1.600 selecciones de vino en Boca Ratón. Yo manejaba $2 millones en vino. Trabajé para el grupo de Robert De Niro, éramos 5 jinetes del apocalipsis, le llamaba yo, porque entre nosotros 5 muchachos, que son nombres muy conocidos en Nueva York y en San Francisco, teníamos casi 15 millones de dólares en vino en inventario. Wow. Y entonces yo siempre dije, como hispano, orgulloso y honorado de haber sido tal vez el único, la única persona que me dan el premio al achievement, diríamos así, por mi carrera, por hablar 5 idiomas y hablar de vinos en diferentes partes del mundo, y ir a catar vinos y ponerme a la par de un Master of Wine o ponerme a la par de un Master Sommelier. Porque yo soy de la misma escuela de los Sí, Master Sommelier, pero yo me bajé porque vi muchas cosas que no me gustaron en su momento. ok. Y me acuerdo que yo adiviné muchos de los vinos que se estaban catando. Te hablo yo, 1994, Orlando, Florida.
Entonces, Ricardo, dije, ¿para qué necesito yo un papel si yo ya estoy trabajando desde el año 87 Claro. y me estoy ganando la vida haciendo eso? Lógicamente que hoy por hoy han salido tantos y increíblemente escuelas de vino por todos lados, que las admiro, pero como le dije un día a una muchacha que vendía vinos en la Florida, le digo, ¿has agarrado una bandeja alguna vez? Ay, no, yo no agarro una bandeja. Yo nada más estudio. Digo, entonces, es estudio, estudio, estudio. Entonces yo digo, ¿ves? Ahí está de donde yo vengo. Yo vengo de adentro, yo vengo de la cocina, yo vengo del bar. Yo quería ser el mejor bartender, yo quería ser el mejor lavador de platos que tenía el restaurante, yo quería ser el hombre que ponía la mantequilla, que limpiaba el silverware, ¿no? Que limpiaba los cubiertos y quería brillarlos todos, pero el italiano que me hizo a mí aprender la escuela dentro de un hotel, dentro de un restaurante italiano, 1983. Imagínate, mi señora, mi primera señora, no quería que yo fuera pingüino. Así me lo decía. Ok. Yo no te quiero ver vestido de blanco y negro. Y yo digo, pero hay algo acá que yo quiero aprender. Está bien, yo estudié, yo quería ser locutor de radio, quería ser periodista de viajes, quería recorrer el mundo. Gracias a Dios tengo 5 pasaportes llenos, ¿no? Claro. De haber viajado por todo el mundo. Y el vino, yo creo que lo queremos hacer tan glorioso que a veces no nos damos cuenta que yo creo que la última vez que supe de una estadística, cada 10 4 toman vino. Cada 10 personas, 4 toman vino. Y después, ¿quién toma los vinos caros? Casi un 1%. Charlie Arturaola, casi toda su vida dentro de la sommeliería, ha trabajado para el 2%. La gente rica que tenía la oportunidad de viajar el mundo en un crucero, $15,000 por semana, ¿no? Más o menos, Ok. de estar en Alejandría, Egipto, o estar en las Islas Canarias, o estar en Gibraltar, o estar en Barcelona, o estar en Atenas, o estar en Estambul, o estar en Venecia, o estar en Nápoles. Y tenía la suerte, yo decía, yo estoy al mismo momento sirviendo vino y estoy aprendiendo, porque yo estoy Claro. aprendiendo del paladar de la gente que yo le sirvo. Y eso es lo que hoy a mí me falta. Y gracias a eso, cuando tú tienes tu perfil organoléptico de cada uva, gracias a Dios, aquellos que tenemos cierta experiencia en el vino, la tenemos que seguir conservando y la tenemos que seguir adaptando a los tiempos, ¿no? Ujú. Yo hoy me pongo a pensar en aquellos niños, digo niños, acabo de ver a mi hijo de 35 años, que le gusta el vino, pero no quiso tomar vino en su momento, a los 18, y se subió al vagón del vino tarde, a los 28. Ok. Y me decía un jefe mío en el vino, tantos años atrás, si no serviste vinos tú a los 20, va a ser muy difícil que te empates con la carrera del vino luego a los 30. Claro. Acuérdate que hay algo muy, muy interesante a decir siempre. Hay mucha gente que estudia, ¿ah? Hay mucha gente que estudia y cuando llega ahí arriba como Master of Wine o Master Sommelier, después se da cuenta, no, esto no era para mí. Sí. Esto me aburre. Entonces yo digo, si no tienes la pasión, Ricardo, si no tienes las ganas de vibrar o sentir, yo qué sé, yo hago cartas de vinos desde el año 84. Ahora hace tiempo que no hago una. Hará 6 años, 7, desde que comencé a hacer más cosas de televisión, Uruguay entre viñas, el sommelier más grande del mundo, el más famoso del mundo, que los chicos del vino, que son las tres programas de televisión que tengo por ahí flotando, dando vuelta en diferentes idiomas. Pero yo decía, parece mentira que cada vez que yo veo una bodega, que yo veo el nombre de una uva que viene del Piemonte o viene de Bordeaux o viene del Languedoc o viene de Cataluña, yo vibro, yo viajo, eh, yo tengo una vivencia, Claro. tengo una uva que me gusta. Y entonces yo siempre digo,
cómo será que esta juventud ve el negocio del vino hoy? Porque es lindo ser muy bonito, tener tu linda trajecito, buenas gafas y tener tus joyas, tu reloj y todo muy bonito. Eres un doctor del vino, pero ¿cómo entras a la gente? ¿Cómo le hablas? Te comentaba algo anteriormente que no llegué a terminar. Yo trabajé con, te cuento, un maître d'hotel, un director de sala, que no es lo mismo porque es como un gerente, ¿no? Sí, Y después tenía dos camareros y un comis. Y me decía, el maître d', si tú te pasas de 2 minutos hablando del vino, andate porque no te quiero ver en la mesa. claro. Y yo tenía que tener pronto el machine gun, o sea, yo tenía que tener la metralleta pronta. Y lo que quería vender era un Poligny Montrachet o quería vender un vino de Bordeaux, porque lógicamente yo trabajaba en un crucero que era la compañía del Queen Elizabeth, era la Cunard, y entonces a un buen nivel. Yo tenía que vender un vino que en aquella época costaba 40, 60, hablamos $60, ¿no? Ajá. Ahora cuestan 200, pero bueno, estuve en la linda época, Ricardo, de haber aprendido desde abajo, Ya digo sé. yo. Oye, mi querido Charlie, tenemos que hacer un pequeño corte. Regresamos porque quiero que me platiques todo acerca de tu experiencia en el cine y la televisión. ¿Qué te parece? Perfecto, No nos tardamos. perfecto. Bueno, preguntabas por mi vida como actor. Así es, sí, 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 me Sí. interesa mucho en qué momento un sommelier eh, eh, de pronto salta a a la pantalla grande. Bueno, no, como decía anteriormente, yo estudié para no tener miedo a la cámara. Yo con 18 años ya estaba con un micrófono en una radio hablando de fútbol y hablando de comentarios sobre un partido, ¿no? Pero era muy jovencito. Me di cuenta muy rápido de que no había dinero en eso. No había, era muy bueno llegar con los amigos del barrio que me vinieron a ver al estadio. Tú eres el de la radio. Sí, bueno, después me voy a Europa. Tuve la suerte de trabajar 4 meses antes del Mundial del 82. Me empapo en todo lo que es el fútbol, la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, pero siempre estuve entre cámaras, entre cables y todo eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que me acuerdo como si fuera hoy, en un hotel que yo trabajaba, vino el director de una universidad, me dice, tú eres un buen profesor, pero tú no lo sabes. Dice, tú no le tienes miedo a hablar a nadie porque no sé cuál es tu background, ¿no? Si tienes un doctorado, un PhD o esto, pero cada vez que hablas con convicción, hablas como que sabes. Digo, bueno, dentro de lo que es el vino, yo sé, ¿no? Porque Claro, viajo. Si bien leo mucho, hasta hoy leo, siempre estoy leyendo cosas del vino y cosas nuevas y trendings y todo eso, pero resulta que un día mis amigos camareros de un hotel en Naples, en el Golfo de México, me dice, el famoso Ramiro Navarro me dice, el día que yo sea productor de televisión o de cine, yo te llevo a Mendoza a hacer una película. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenía un grupito de muchachos jóvenes argentinos que la mayoría de ellos viajaban, iban y venían a Estados Unidos a la zona de Naples, ¿no? A una hora de Miami. Y un día mis amigos se hicieron del Park Hyatt, del Hotel Park Hyatt, ok. que están muy metidos en alimentos y bebidas, food and wine, y se arma un festival. El festival era el mismo festival que hacía el Hyatt en Highland, ahí en San Francisco, en el sur, ¿no? De Monterrey. Entonces yo dije, bueno, yo voy, me invitan, voy. Entonces estaba este muchacho que me había prometido un par de años atrás que quería hacer una película conmigo. Entonces le dijo a sus primos, ¿no? Los Carreras, que por ahí los van a ver muchos, Sebastián y Nicolás, que son los que me hicieron actuar, te traigo a un sommelier uruguayo, que si bien es uruguayo, es norteamericano de pasaporte, pero ha recorrido el mundo catando vinos. Entonces me ponen una cámara, 11 horas, asado va, asado viene, vino va, vino viene.
estamos en Mendoza, estamos en Buenos Aires después. Me acuerdo que estaba yo dando clases en la universidad en Boca Ratón y entonces uno de ellos dice, pero vos tenés pasta para ser actor. Yo le digo, no, no tengo pasta para ser actor. La pasta me la da el vino, gracias a Dios, Ajá. y los Fernet que me tomo y los anís que me tomo, pero es decir, yo estoy hablando de mi historia vera, de mi historia verdadera, de mi vida. Mientras no hablemos de mujer, digo, de mi ex esposa, número uno, número dos, yo hablo de vino lo que tú quieras. Bueno, esas 11 horas llevaron a que hicieron un trailer, fueron a la comisión del Malbec en Mendoza y dijeron, tenemos una película con este muchacho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Justo en ese momento, yo estoy en todas las competencias. Desde el año 2002 hasta el 2012, me metí en cuánta competencia de cata, que salía primero, que salía tercero, que salía octavo, que salía décimo. Me acuerdo que entre 35 salgo ahí, entre los 10 mejores, ¿no? Entonces dice, pa, eso es muy bueno para informar de que eres un sommelier hispano que trabaja, bueno, trabajar para el grupo de Robert De Niro ya era, Ricardo, un aliciente, ¿no? Claro. No, que no era Robert De Niro solamente, sino que era Dan Aykroyd, Sean Penn, Bono, eran como 15 actores y cantantes, Robin Williams estaba ahí, Francis Ford Coppola estaba ahí, eran toda gente que ponía dinero para este grupo de restaurantes y yo era uno de los, el único que hablaba español, hablaba portugués y hablaba francés, el resto eran, y italiano todavía. Entonces voy a Mendoza y me ponen este tráiler y entonces todo el mundo quería saber quién era este actor. El actor era Charlie Arturaola. Sí, claro. Entonces, bueno, con decirte que pierdo mi trabajo como profesor de la universidad, porque el rector dice, Arturaola, usted no puede ir y venir a Argentina 11 veces. Y le digo, bueno, se iba a hacer algo muy fácil, que era un documental sobre el Malbec y resulta que encontraron a Michel Roland, encontraron a Donato Di Santis, un gran chef Ajá. eh, italiano que vive en Argentina, muy conocido en la televisión. Encontramos al hijo, a Michael Halstrick, que es el hijastro de Swarovski, ¿no? De la bodega Norton. Conseguimos 6 bodegas hermosas, 6 bodegas con una historia diferente. Una biodinámica, la otra orgánica, la otra con historia de familia, la otra con historia de Argentina, porque Norton, James Norton era una linda historia de contar y yo dije, bueno, esto es lo mío. Es decir, si a mí me dejan hacer esto, yo con gusto, a ver, pero claro, hay algo kafkiano que pasa en el camino del vino que es pierde tu paladar. Ojo, Ok. estamos hablando de 2010, 2011. No había COVID todavía, ¿no? Sí, 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 sí. Ustedes fueron los Eh, inventores. entonces me decía Sebastián y Nicolás, Charlie, si vamos a catar como todo el mundo hace, catar el vino, hablando en Río Platense, dicen pelotudeces, ¿no? Pelotazos, ¿no? Como dicen en Madrid, pelotazos. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Dice, bueno, consíguete hablar de una palabra que sea ambigua y que dejes a todo el mundo pensando, ¿no? Cada vez que tenía que catar un vino tenía que decir una palabra. Nos costó mucho, ojo, encontrar la palabra. Más de una bodeguera o bodeguero me dice, no, él no puede decir eso de mi vino, no lo puede decir. Claro. Entonces, claro, vino va, vino viene, claro, cada vez que íbamos a una bodega nos pasamos como 10 horas y resulta que los más que tomaban eran los cameraman, los productores, ponían 2 o 3 cajas de vino, salían todos con una borrachera increíble y yo, el más o menos sobado, o diríamos así, presentable, era yo que era el que tenía que poner la cara en la... Pero claro, después el leitmotiv es el vino, el leitmotiv es Mendoza, y también el perder el paladar, pero también están los valores de la familia. Tu hijo, resulta que nace mi nieto, ¿no? Y todo eso conlleva que Charlie ya se convierte en un poco más de un catador de vino. Entonces Claro. hay un poquito de ficción, hay un poquito de locura, hay un poquito de sátira, ¿no?
Ujú. Entonces, el Camino del Vino, ¿qué es lo que sucede, Ricardo? Sale el 19 de noviembre y el 21 la eligen como el premio FIPRESI, uno de los premios más importantes en el cine, mejor película argentina al exterior, mejor película latinoamericana, y la llevan a Berlín. Wow. A Berlinale, y yo siempre digo, a mí me hicieron vestir, sí, de pingüino con mi frac, ¿no? Como decía Polo Polo, Sí, sí. yo de camisa roja y pantalón negro y bueno, y chaqueta amarilla. Pero no, yo estaba con mi frac y al lado mío estaba The King's Speech, la famosa película de O'Farrell. Claro. Y mi señora decía, pero nosotros qué hemos hecho para estar aquí en Berlinale, en uno de los festivales de clase más importantes. Bueno, te cuento que ganamos, nos eligieron, nos llevan a Cannes, hacen un póster con Charlie Arturaola de punta a punta en el Hotel Martínez. Wow. Vamos al Festival de Cine de San Sebastián. Don Rebordinos, que es el director del Festival de San Sebastián por más de 20 años, me dice, Arturaola, usted es hijo de Donostia, usted es hijo de vascos, usted hoy se pasa toda la semana y usted va de gratis. Usted a donde entre no le van a cobrar y lo van a reconocer porque va a estar en todas las esquinas de San Sebastián. Para nosotros, que los Arturaola, que somos donostiarras, porque somos donostiarras del sur, cerca de Álava, la familia salió de ahí por allá, por el 1860, a Uruguay. Yo dije, para mí fue un orgullo, Ricardo, ser vasco de familia y que salir en San Sebastián y salir a tomar Chacolí, a tomar Rioja Alavesa. Y Claro. ojalá poder hacer mañana una película, la tercera, que ya se está hablando, en el País Vasco. Pero bueno, lo que este actor, hoy por hoy, que luego se convierte en El Duelo del Vino, una comedia italiana, la primera es un drama, la segunda es una comedia italianísima donde se parla italiano, donde un sommelier joven le roba a la mujer al sommelier viejo. El sommelier veterano es un taxi driver de Miami que no quiere estar más en el vino porque está muy quemado en el ambiente internacional porque él no tenía paladar, pero él vuelve, ¿no? Es Ajá. decir, se convierte en el conde misterioso Sí, 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 sí. en italiano. Ahora estamos hablando en la número 3, ahí con Patagonia y bueno, yo creo que algo de México y un poquito de Galicia, en hilvanar el futuro del vino con el futuro de la sommeliería, que esa es la idea mía, Ok. ¿no? Pero Charlie Arturo, el actor, hoy se ha sofisticado un poquito más porque ahora hago televisión también. Hace 2 días recibí una llamada de una persona de Los Ángeles y me dice, yo quiero producir tu próxima película. Pero yo le digo, bueno, señor, le tengo que decir la verdad, yo estoy entre 2 programas de televisión, pero ¿qué tenés? Le digo, no, nosotros hicimos Uruguay entre Viñas, que es linda serial, que ahora estamos hablando con 2 regiones en Europa y una en Asia, que nos quieren contratar y la hago en español, me encanta. Ok. Si tú, a cualquier persona que busque el Uruguay entre viñas, ahora anda por Polonia. La última vez que tuve que traducir a una traductora polaca, hace 2 años era Brasil, Food Network, TLC y Discovery Channel. Casi 90 millones de personas vieron este programa Uruguay entre viñas, me encanta, porque es el país donde yo nací, que habla del TANAT, que habla de la inmigración, lo mismo, lo que pasa en todas partes, ¿no? Porque Claro. eso es lo que a mí me pasó en Mendoza, que a mí me tratan como el hijo prodigio de Mendoza porque fui la primera persona que hizo una película mendocina, con la tradición mendocina, con la idiosincrasia mendocina. Y a mí me encanta todo eso, Ricardo. Hoy por hoy disfruto la actuación. Lógicamente, sin dejar una copa de vino atrás, ¿eh? Ojo. Claro, totalmente. Oye, y bueno, ¿y México qué? ¿En algún momento tienes planeado hacer algo? Bueno, eh, ya hemos hablado 2 veces con Ensenada, he ido hasta San Diego a sentarme con un productor, casualmente, el mismo de Entreviñas, hemos hablado con Baja California, hemos hablado con un festival que se hace de comida muy importante, el festival que se hace yo creo por el mes de agosto, pero al final quedó el nada, es decir,
tengo ahí una gran amiga que la conocí en Burdeos, yo te hablo ya hace 20 años atrás, María González, puede ser, María González, que es enóloga, trabaja en Bruma, Ok. eh, ella es enóloga y bueno, y la conocí en Bordeaux. La gente no sabe, yo fui cuando me divorcié por segunda vez, me pasé casi 3 meses en Burdeos en una bronca de esas de familia, ¿no? Y me hice formador de vinos de Bordeaux. Estuve en México firmando diplomas, estuve en Brasil dando clases para 120, 150 estudiantes, andaba de ciudad en ciudad, como le decía a mi señora hace un tiempo, fue la semana más difícil de mi vida porque hablar portugués de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y salir a las 5 de la tarde de la clase y hablar francés con el attaché comercial hasta las 9 de la noche. Y para mí, imagínate, dando clases sobre Bordeaux, porque para mí Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Cabernet Franc, Malbec, Tanat, todas esas uvas son emparentadas con mi vida, ¿no? Yo a veces digo, hay una uva sola afuera de todas estas que es la Nebbiolo, porque en Uruguay se tomaba Nebbiolo, yo tomaba Nebbiolo ya desde chico con los inmigrantes italianos. Y como siempre dije, para mí el idioma italiano ha estado muy cercano a mí, siempre porque he tenido la oportunidad de emparentarme con lo italiano. Y gracias a Dios, mi carrera en los Estados Unidos, casi 25 años, he abierto, no sé, 5 o 6 restaurantes italianos, he hecho cartas para restaurantes italianos con un tema Piemonte o con un tema toscano. Pero bueno, ahí es Perdón, más o te menos la... interrumpo. ¿Es Lulú Martínez de Bruma? Lulo, Lulo. Sí, ok. Lulo, sí, sí, Lulo Martínez. Yo le llamo María, pero no, es Lulo. A Lulo la conozco yo de los 90, imagínate. Era una jovencita, trabajaba con los Lurton, Ujú, sí. trabajaba Ujú. en Burdeos, en Margot, me acuerdo. Y para mí eso, hablar español en Bordeaux, qué lindo, ¿no? Sí, me encanta. Hay tanto. Hay alguien que admiro mucho de México, que puede ser Pepe da Costa. Hugo da Costa. Hugo da Costa. Ujú. El bigote que le llaman, ¿no? El bigote. Que venía a puntamita, me acuerdo, un fenómeno. Para mí un fenómeno, las cosas que hace esa gente. Sí, No sé, la verdad es que es alguien muy respetado aquí en la industria, muy querido, que además, pues, ahora sí que creció con la industria mexicana, ¿eh? así. Así es, don Hugo da Costa. Oye, mi querido, ya para concluir, esto se está poniendo bien interesante y la verdad es que eh, te invito a que nos podamos conectar las veces que tú quieras para platicar de tantas cosas que tú puedes, ¿cómo se Tomando llama? vino, la próxima Platicarnos. vez sí en vinado, te Seguramente, prometo. seguramente vamos a poder brindar en la próxima, pero yo tengo una pregunta antes de concluir. ¿Cómo crees tú yo creo que esa es una preocupación que tenemos todos los que nos dedicamos a la comunicación del vino y es tratar somos como evangelizadores, ¿no? Como que tratamos de, Somos eh, evangelizadores. exactamente, ¿no? De tener más adeptos y más gente que le guste y más gente que lo experimente, mucho más juventud, en fin, queremos que haya más adeptos. ¿Cómo crees tú que se puede democratizar el mundo del vino para hacerlo más accesible a un público más amplio? Bueno, lo que pasa que, ojalá, ¿no? Es decir, evangelizar es muy bueno, pero el asunto es de qué Biblia me hablas, ¿no? Claro. Acuérdate, ¿cuántas Biblias? No, el Oxford Companion, me acuerdo de una amiga, Rebeca Chapa, México-americana de San Francisco, ahora vive creo que en Nantucket. Un día me apareció con un libro, con un disco. Me acuerdo que con ese yo, sí, el Oxford, Clive, Coates and Jancis Robinson, todos los que están atrás de los grandes libros de vino. Me encantaba promocionarlo, pero ella, me acuerdo que tenía un CD en la primera hoja, que yo le ponía eso a los estudiantes de hostelería de la universidad, porque tuve 4 años casi, en la Universidad de Hotelería en Boca Ratón, en la Florida, y la gente se volvía loca, en el sentido de que miraban
virtualmente qué era las viñas, ¿no? Ujú. Qué hermoso es el Douro, qué lindo es la Rioja, qué interesante es el Châteauneuf-du-Pape, o la Toscana, o de repente Austria, el Danubio, no sé, Constanza, la región rumana donde se hacen grandes vinos blancos. Y yo no sé, yo siempre fui de la geografía, pero lo que debemos hacer, Ricardo, yo creo que todos estos, incluidos nosotros, los evangelizadores, tratar de hacerlo más fácil, tratar de hacerlo mucho más accesible, porque como bien sabes, los Grand Cru, los Chateau Lafite del mundo, los Petrus del mundo, los grandes Mouton, ¿no? Van a estar siempre ahí. Y si todo el mundo quiere tomar, y te lo ves hoy en el social media, en las redes sociales, alguien pone yo mismo, que gracias a Dios tengo algún vinito que otro importante y caro, que me doy cuenta que yo pongo una botella de vino de Bordeaux y me la hacen clic 250 personas. O si hago un video, agarro 2000 personas. Pero si pongo un pino grillo que no lo conoce nadie, 20 personas lo ven. Y yo le doy a ese tipo de familia, a ese tipo de región, a lo que no es conocido. Porque siempre queremos, y esto es Charlie Arturo Bola cuando era hombre del vino, todo el mundo era Bordeaux, todo el mundo era Napa Valley, todo el mundo era Sonoma County, todo el mundo era Rioja Alavesa, todo el mundo era que la otra región, Galicia, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a dar clases del Líbano, empecé a dar clases de Chipre, Ok. empecé a dar clases, me Croacia. iba a las regiones pequeñas. ¿Por qué? Porque la gente no sabe, principalmente Georgia, Tbilisi, no sé, el otro día me hablaban de Bakú, ¿no? Toda esa región del Cáucaso, donde ahí realmente está la historia del vino. Desgraciadamente, nosotros, principalmente los hispanoparlantes, ¿no? Ujú. Ojo, el año pasado yo en el concurso mundial me di el lujo de dar una clase sobre el vino en el Adriático y el Mediterráneo, ¿eh? Donde casi 120 personas estuvieron en mi clase. ¿Y por qué digo esto? Porque tuve la suerte de tragarme la historia greco-romana en el liceo ya de jovencito, que tendría 13, 14 años, y no me acuerdo que no pasé la clase, y me la hicieron 2 años, me la tuve que tragar, y de ahí me hice experto de la historia greco-romana del vino, la parte de la enotria, como decimos en el sur de Italia, ¿no? Ahora, si yo le digo a un sommelier joven hoy qué es la enotria o dónde quedaba la enotria, me va a decir, ay, yo no sé, esto tienen otro set. ¿Y todo por qué? Porque yo creo que nos olvidamos de la bandeja, Ricardo, nos olvidamos del hablar del vino con gente. Ahora tenemos, el otro día fui a no digo festival, hace un año y medio atrás estuve en una competencia de vinos y resulta que, ¿y tú qué eres? Ah, yo soy abogada. ¿Y tú qué eres? No, yo soy secretaria de tal. Ahí estoy catando aquí. Ay, qué bueno. Entonces resulta que cuando hablas de vino con ellas o ellos, Mm. o fulanito de tal que comenzó ayer en el vino, resulta que tiene más poder de lo que traes tú encima con la mochilita tuya como la mía, que tengo ya desde el año 1983 metido en la restauración, desde el año 1987 sirviendo vino. Entonces digo, ¿cómo yo puedo discutir? Ellos tienen otro vocabulario que no es el mío, pero Ujú. la forma de yo ver el vino, ¿no? La estructura, como dicen en francés, tâter le vin, il faut tâter, on tâte le vin. ¿Por qué? Porque acá es bien fácil. Acá está el azúcar, acá está el alcohol, acá está la estructura, acá está, en las aristas está donde puedes percibir tal vez el tipo de mineral que trae el vino, Ujú. la salinidad y todo eso. Y luego está, viene en el fondo, está el retrogusto. Y todo eso son 5 elementos o 6, y luego está la armonía. ¿Hay armonía o no hay armonía de todo esto que... Entonces ahí yo creo que nos perdemos porque le empezamos a buscar
las estaciones en el entremedio del elemento, ¿no? ¿Es largo en boca o es corto en boca? ¿Acidez aguda o acidez? Entonces digo, bueno, gracias a Dios tiene acidez, porque si no, el vino tinto no llegaba. Yo soy un tipo que cato vinos y me encanta. Yo tengo una cava de vino bordolés que voy hasta el año 1994, por decirte. Ok, Sí, tengo algunos de los 80, del 86, 88. ¿Pero por qué? Porque me gusta el vino con añada. Y eso lo aprendí de mi primera botella que yo tomé en mi vida trabajando en Santo Domingo, República Dominicana, que era un Higay Logroño 1933. Esa fue mi primera botella de vino antigua que tomé en mi vida y se lo dije el otro día a un amigo uruguayo que trabaja en la bodega de Higay Logroño y le digo, dile al jefe, al dueño, que yo tuve la suerte en un restaurante asturiano que trabajé, nunca podía haber creído que una botella del 33 estaba intacta. wow. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú se lo pones a un paladar joven, y me pasa con mi señora, ojo, que mi señora dice, este vino un Chateauneuf du Pape del año 2000. Es muy viejo. Digo, no, Ok. pero búscale la parte buena. Sí, tiene olor a, no tiene olor a fruta, porque un vino con más de 20 años es pedir mucho, pero está la acidez, está la estructura, está el tanino. Y yo creo que ahí nosotros, los que tenemos cierta edad en esto, deberíamos estar mal. Por eso las redes sociales han cambiado el negocio del vino. Pero por ahí, aquellos que todavía quieren estar en la pegada de salir al mundo, yo lo que quiero hacer, como se lo dije el otro día a un joven sommelier, bueno, mi amigo, ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere ser catador? ¿Quiere servir vino? ¿O quiere trabajar en una bodega? ¿O quiere trabajar en un shop donde vende vino? ¿Qué es lo que quiere hacer? Hay muchas vías, hay muchas Claro. venas en esto. Yo sabía desde la primera vez que vi dos catadores en Madrid catando Jerez, te hablo yo, 1981, septiembre 20, algo así, venía el frío en Madrid y veo dos tíos hablándome que este Jerez no, que esto era un fino que venía del Guadalquivir para allá, de Guadalquivir para acá. Yo digo, contra, esta gente se la está llevando, como dicen hablando en cubano, ¿no? Digo, ¿cómo pueden saber de que este vino viene de este lado del río y del otro? Yo por suerte, Guadalquivir me lo conozco, no soy remero, pero conozco Sevilla bien y conozco Andalucía bastante bien porque trabajé ahí. Y entonces digo, eso quiero ser yo, catar vinos. Claro. Pero no me imaginaba, como una vez, siempre se lo digo a mi hijo, que cuando fui por primera vez a aplicar a un trabajo en Francia, en la Côte d'Azur, un viejo francés con su bigote y su apron, ¿cómo se dice el apron en español? No sé cómo, su delantal, me Ajá. dice, monsieur là, pour parler de vin, il faut connaître le vin. Para hablar de vino hay que conocer el vino, lo que hay adentro de la copa. Claro. Y me tapó la boca. Y yo digo, ¿y cómo se hace? No, vete atrás y comienza a estudiar o comienza a catar vinos. Y por eso hoy es importante que cada sommelier, no sé, cata las uvas que te gusten, busca los diferentes terroirs, busca las diferentes geografías y aprende de una uva y después sabrás cuál es la que te gusta más. Así es. Yo no sé, podemos hablar 3 días más, Ricardo, pero Mi te querido, agradezco. pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. La verdad estuvo deliciosa la plática. Fíjate que tengo un tema pendiente que eso lo vamos a desarrollar en otra ocasión, que es Italia, porque tú eres un expertazo en Tengo, en tengo, ese tengo, rubro. tengo vino. Y te cuento que estoy hablando más tarde con alguien en San Diego. Creo que voy a ir a llevar las nuevas generaciones de vinos italianos, gente joven que hace vino en Piemonte, Toscana y también en el sur. Y vamos a hacer algo en San Diego en noviembre. Pero podemos hacer una cata y charlar un poco. Claro que sí. Pues nos ponemos de acuerdo para la próxima reunión, mi querido Charlie. Te agradezco infinitamente que hayas podido conectarte. Eh, Te saludo con mucho cariño. Siempre para mí es un honor platicar contigo. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Ricardo, saludos a México y a todos los que te escuchan. Y bueno, y viva México, que es el 5 de mayo.
Algún Así es, tequila me tomaré. seguramente. Muchas gracias. Salud. Perfecto.